nombre es Pati Torres y me da muchísimo placer que te hayas conectado este domingo a tu iglesia en línea Betel Norte. Queremos que te sientas cómodo, bienvenido, sobre todo si esta es la primera vez que tú te conectas a una iglesia en línea. Queremos que disfrutes de este mensaje y sobre todo que no te desconectes. Si por ahí cualquiera de ustedes quisiera volver a escuchar alguno de los servicios o si se lo perdieron, recuerden que tenemos nuestras diferentes plataformas sociales. Está Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Spotify. También nos encanta tener esa comunicación contigo, así que pueden dejarnos cualquier comentario y cualquier reacción. También, si en tu corazón está dejar alguna ofrenda, algún diezmo o quisieras dar algún apoyo a los misioneros, en pantalla están apareciendo las diferentes maneras en las que lo puedes llevar a cabo. De verdad, aquí en Betel Norte agradecemos muchísimo tu generosidad. Hoy empezamos con una nueva serie que se llama Testigo. Y te voy a invitar a que no te la pierdas, es una serie muy interesante. No dejes de conectarte cada domingo porque estoy segura que va a generar un gran impacto en tu vida y sobre todo en tu fe en Jesús. Pero antes de eso, quiero que te pongas cómodo o que te levantes o sentado como tú quieras. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Dios. Así que yo los dejo con la banda. Me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad permaneces, estás conmigo. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno. Cielos, una gran voz diciendo: Santo es el Señor. Solo tú mueves lo inmovible, Dios asombroso. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Inquebrantable eres tú, mi confianza está en ti, mi refugio, en lo alto y en lo bajo, eres fiel, siempre fiel, en lo profundo de mi ser declararé, mi esperanza inquebrantable eres tú. Confianza está en ti, mi refugio, en lo alto y en
mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañas hoy en el inicio de una nueva serie, la cual se llama Testigo, Juan y el Rabino de Nazaret. Ahora, esta serie hemos pensado en aquellas personas que, pues, por alguna razón no logran conciliarse con la fe. Quizá eres escéptico, quizá eres ateo, yo no sé. Pero lo que vamos a hacer durante esta serie es ver algunos aspectos de la vida de Jesús a través de los ojos de un hombre llamado Juan, el apóstol Juan, ¿sí? Este hombre, Juan, conoció a Jesús muy de cerca, tuvo conversaciones amplias, profundas con Jesucristo y además fue uno de sus más grandes amigos también. Pero antes de entrar a la historia que te quiero contar el día de hoy, hablemos de una tensión que está presente de alguna manera y que Juan aborda a lo largo de todo su libro, ¿sí? Y quizá te preguntarás, Alfonso, ¿y cuál es esa tensión? Bueno, es que hay dos palabras, esas dos palabras son fe y creer, y el significado en el contexto de las religiones, en el contexto específicamente del cristianismo, pues es un significado diferente al que le damos si lo vemos en el día a día de nuestra vida, ¿no? O sea, si dejamos de lado la religión, sabemos lo que fe y creer, lo que estas dos palabras significan, ¿sí? De hecho, las utilizamos todos los días en la casa, en la oficina, en los deportes también, ¿sí? Están presentes siempre estas palabras. Incluso en los deportes también están presentes estas palabras. Entonces, sin embargo, por alguna razón extraña, diría yo, cuando conectamos estas dos palabras con la religión, entonces les damos una connotación, un significado totalmente diferente, ¿no? Al que le damos, como te dije hace un momento, en el mundo real, donde trabajamos y estudiamos, ¿no? Donde tú y yo vivimos todos los días, creemos en base a la evidencia, en base a lo que vemos, ¿sí? O también, pues podemos creer en base a la confianza que le tenemos a la persona que nos está dando esa información, ¿no? Entonces creemos por un lado en base a evidencia y por otro lado en base a la confianza que le tenemos a la persona que nos da esa información. Te doy un ejemplo. Quizá ustedes cuando estuvieron en la escuela de niños en primaria, la maestra les estaba enseñando la tabla del 6, por ejemplo, ¿sí? Y les dijo la maestra, 6 por 6 son 36. Y entonces tú llegas a la casa y le cuentas a tu mamá o a tu papá y inmediatamente le pides algunos frijolitos y acomodas en filas de seis filas de 6 frijolitos cada uno para contarlos y verificar que es correcto lo que la maestra te dijo. Mira, eso nadie lo hace, ¿sabes por qué? Porque
confiamos, ¿no? Confiamos en que lo que la maestra o el maestro nos está enseñando, pues es lo correcto, ¿no? Ahora, el punto que yo te quiero dejar es que creemos tú y yo en base a la evidencia que se nos presenta o en base a la confianza que le tenemos a la persona que nos lo está diciendo o presentando, ¿sí? Ahora, de vez en cuando nos topamos con información contradictoria, ¿sí? Y entonces la pregunta que nos hacemos en ese momento es, ¿qué hacemos con dos informaciones que tenemos? ¿Sí? Te doy un ejemplo. A mí en lo particular el café me gusta mucho, ¿sí? Compartir con amigos el tema del café, ¿no? Pero yo tenía una pregunta, ¿tomar café es bueno o es malo? Ponle ahí abajo, si es bueno ponle una manita, si crees que no, ponle la manita para abajo, ¿no? Pero ¿tomar café es bueno o es malo? Ahora, para mí es bueno, ¿sí? Y yo me acuerdo que busqué información y la primera información que busqué y me di cuenta es que el café es bueno para la salud, que tiene muchos antioxidantes y no sé cuántas cosas, ¿no? Y entonces me volví un adicto al café, me encanta el café y luego después encontré otra información, alguien me dijo, y no, ¿sabes qué? El café es malísimo, Alfonso, o sea, te puede hacer daño. Y yo dije, demasiado tarde para mí porque ya estaba metido con esto del café. Entonces, ¿quién tiene la razón? Sí, los que dicen que el café es bueno, los que dicen que el café es malo. Ahora, para no batallar, yo apliqué lo que se llama sesgo cognitivo o sesgo de información y esto tiene que ver con que decidí escuchar y poner atención a toda la información que apoya lo que yo había decidido creer. Eso es sesgo de información, ¿no? Y qué conveniente, sí o no, para mí. Pero así que lo que yo leí y a lo que le hice caso fue a todos los estudios que dicen que el café es buenísimo, ¿sí? Que es extraordinario para la salud. Y déjame decirte que eso lo hacemos todos nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a lo que es sesgo de información, ¿no? Ahora, te digo todo esto porque tú y yo sabemos de alguna manera lo que significa creer en algo o tener fe en algo o en alguien, pero por alguna razón cuando lo aplicamos al tema de la religión, al tema del cristianismo, le damos un significado totalmente diferente, ¿no? Alguien dijo lo siguiente, dijo, la fe y las creencias religiosas a menudo están divorciadas de la razón, separadas de la razón y son confundidas con esperanza, dijo esa persona, ¿no? Entonces como que por alguna razón separamos fe, creer del razonamiento lógico y entonces lo sustituimos con esperanza, a pesar de que creer y esperar son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y por eso es que muchas personas o muchos de nosotros crecimos, estarás de acuerdo conmigo, escuchando frases en el ambiente de religión como acéptalo por fe, tienes que aceptarlo por fe. Tú solamente tienes que creer y eso es todo, no preguntes, no investigues, no hay nada más, tú solamente cree por creer, ¿sí? O sea, ten más fe, cree más, como que crecimos en ese ambiente, ¿no? Y ante esto, si Juan estuviera con nosotros el día de hoy y escuchara eso, Juan nos diría, oye, ¿en serio? ¿Pero quién dice eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Sí? Pedro nos diría, hey, ¿de verdad dicen eso el día de hoy en el contexto de la iglesia? ¿Quién les dijo que eso es lo correcto? ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque eso no lo encontramos para nada en las enseñanzas de Jesús, ni lo encontramos tampoco en las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y durante las próximas semanas vamos a descubrir a través del Evangelio de Juan un paradigma totalmente diferente. Ahora, me gusta cómo lo expresa una persona llamada Frank Turek, porque él es un conferencista que participa en debates sobre el cristianismo y la fe en las universidades. Es un tipo extraordinario, brillante, y él debate contra ateos igualmente de brillantes que él, ¿no? Y entonces, esto es lo que él dice, la razón por la que a tantas personas fácilmente se les disuade del cristianismo es porque, para empezar, nunca se les convenció. Y yo, leyendo esta frase de él, digo, tiene razón, ¿no?
La razón por la que estudiantes, la razón por la que muchos jóvenes, amas de casa, adultos, ancianos, personas, son fáciles de convencer, de abandonar su fe, de abandonar el cristianismo, es porque nunca se les convenció de entrar, ¿sí? Nunca se les convenció de abrazar esa creencia. Solo les dijeron, tú solo cree, tú solo ten fe, ¿sí? Tienes que aceptarlo por fe, ¿no? Y tal vez eso te ocurrió a ti que me estás escuchando, que me estás viendo el día de hoy, ¿no? Porque cuando estabas niño, eres una niña, el sacerdote de la iglesia te empezó a enseñar el catecismo para tu primera comunión, o el maestro de escuela dominical o el pastor de la iglesia te dijeron eso. Solamente tienes que creer, no preguntes, ¿sí? Acéptalo por fe, eso es todo, ¿no? Y entonces creciste eventualmente, no te quedaste como un niño, una niña, y cuando creciste quizás escuchaste a un conferencista, al ateo del momento, o el libro del ateo del momento que escribió su último libro, su último ejemplar, y entonces te convenciste de abandonar tu fe, la fe cristiana. ¿Y sabes por qué? Porque nadie se tomó el tiempo de explicarte y de convencerte del cristianismo. Ahora, si Juan estuviera con nosotros el día de hoy, él te diría, mira, yo no creí en Jesús, yo no seguía a Jesús porque tenía que creer, porque tenía que tener fe, porque tenía que seguirlo. Y yo quiero, te diría Juan, que tú tampoco lo hagas, ¿sí? Porque es mucho más que eso, es mejor que eso. Hay una gran, enorme, pero diferencia entre por fe y debido a la fe. Por fe y debido a la evidencia, ¿no? Y déjame explicarte algo de Juan, del apóstol Juan, de ese que estoy hablando en este momento. Juan fue quizá el último de los apóstoles que quedó con vida. No quizá, fue el último de los apóstoles que quedó con vida. Y es posible que entre todas las personas que le rodeaban, Juan en su exilio ya grande de edad, en una isla de Patmos, alguien le dijera, Juan, tú deberías documentar tu experiencia con Jesús, el tiempo que pasaste con Él, la historia que pasaste al lado de Él, ¿sí? Mira, tenemos la historia y el documento de Pedro que le dictó a Marcos, o tenemos el de Mateo, el de Lucas, que se dedicó a investigar, a documentar todo lo que vio, ¿sí? Fue un testigo ocular. Pero Juan, tú estuviste ahí, fuiste un testigo ocular también, ¿sí? Así que finalmente Juan fue lo que él hizo, decidió hacer y documentó todo eso que él vivió al lado de Jesús. Y a ese tratado el día de hoy le conocemos como el Evangelio de Juan. Y en ese Evangelio de Juan, él contó cosas muy relevantes, pero muy importantes. Pero no solo contó lo que sucedió, no solo contó lo que pasó, ¿sí? Sino por qué sucedió y para qué quiere él que lo sepamos también, ¿sí? Y entonces al final de su tratado, al final de ese Evangelio de Juan, él como que justifica la razón por la cual él escribió lo que escribió. Así que vamos a ver cuál es el propósito de que el apóstol Juan, al escribir su evangelio, lo hubiera dicho. Esto es lo que encontramos. Quiero que vayas a Juan capítulo 20, verso 30, perdón. Jesús hizo muchas otras señales, dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, dice que Jesús hizo aparte muchas señales, ¿sí? Y la verdad es que hay mucho detalle al lado de lo que Juan escribe en su tratado, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar más de esto, de señales, ¿no? Pero lo que él hizo, lo hizo a detalle, mucho detalle. ¿Sabes por qué? Mencionando nombres, cosas, lugares. Porque cuando hay detalles, cuando hay más personas, entonces hay la oportunidad de corroborar por fuentes externas eso que está diciendo el escritor, ¿no? Y es lo que hace Juan, no lo hizo a escondidas, dice que lo hizo delante de muchos de sus discípulos. Realmente Jesús tenía muchas personas que le seguían durante ese tiempo, ¿no? Y en este libro, cuando dice en este libro, se refiere no a la Biblia, sino se refiere a su documento, al Evangelio de Juan, ¿no?
Y dice, pero estas cosas se han escrito, dice Juan, para que ustedes crean. O sea, el propósito del Evangelio de Juan, el propósito del escrito de Juan, no solo es para que tú y yo sepamos lo que él dijo, no solamente es para que tú y yo sepamos lo que hizo o dijo Jesús, sino para que creamos, dice. Dice, para que tú creas, no solamente los que le escucharon en ese tiempo, pero para que nosotros podamos creer también. ¿Y creer en qué? Te estarás preguntando ahí en este momento. Bueno, creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? En otras palabras, que Jesús es quien dijo ser y que Jesús hizo lo que dijo que haría, ¿sí? Y hay algo que ocurre como resultado de creer esto que te acabo de mencionar. Y el resultado es, y para que al creer, dice, tengan vida en su nombre. O sea, esa vida que Dios quiere que tú y yo vivamos, y esa vida llena de plenitud, llena de satisfacción, ¿sí? Ahora, no solamente ahora, sino también en la vida eterna, ¿sí? Y entonces Juan presenta todo esto como una secuencia, diría yo. Es como una secuencia que presenta en su evangelio, y esa secuencia se ve más o menos de la siguiente manera, ¿no? Él presenta o habla de eventos específicos que nos sirven de señales o que le sirvieron a él de señales y que apuntan a una evidencia contundente. ¿Evidencia de qué? Bueno, de que deja claro quién es Jesús, ¿sí? Y que entonces Juan, al saber quién era Jesús, a través de esas señales, de esa evidencia, entonces él podía creer que Jesús es quien dijo ser y que haría lo que él dijo que haría, ¿no? Y una vez convencido de eso, entonces él podía confiar completamente en él. De hecho, los discípulos creían y luego no creían y luego creían y no creían. Es decir, realmente no eran personas fáciles de convencer, no eran personas supersticiosas, ¿sí? Y al final, déjame decirte que no fue la fe realmente lo que los movió, lo que los convenció, fue lo que vieron, lo que oyeron, lo que atestiguaron, porque fueron testigos oculares. Por eso nuestra serie se llama Testigos, ¿sí? Entonces Juan, pensando en todo esto, él dice, si esta secuencia de eventos, señales, evidencias, creer, confiar, me llevaron a creer a mí en Jesús, a poner mi confianza en Él, entonces Juan dice, yo quiero, a través de escribir este libro, que también tú, ustedes, o sea, tú y yo en esta generación, nos convenzamos también de quién es Jesús y pongamos nuestra confianza en Él, ¿no? Entonces Juan hizo alrededor de su relato, de su escrito, habló de 7 señales, documentó 7 señales muy específicas que en teología se conoce así como las 7 señales, que nos van a ayudar a ti y a mí a entender quién es Jesús. Y antes de ir a la primera de estas señales, quiero que veas algo muy, pero muy interesante. Si Juan eligió usar el término señales en vez de milagros, porque él sabía que era o es muy fácil enamorarse de los milagros, ¿sí? En vez de el que hace los milagros. O sea, te enamoras de los milagros y olvidas al hacedor de los milagros, sobre todo cuando tú necesitas un milagro, ¿no? Y entonces Juan lo que hace es mostrar estas 7 señales que no fueron actos de bondad, no fueron elegidos al azar por Jesús, no fueron por presumir quién era Él, sino que fueron señales que apuntaban a la identidad de Jesús. Fueron señales que apuntaban a mostrar las credenciales de Jesús, quién era Jesucristo, ¿sí? Y entonces Juan deja claro totalmente que no debemos poner nuestra vista en los milagros, sino debemos enamorarnos del que hace los milagros. Ponle ahí abajo, por favor, me enamoro del que hace los milagros. No pongas tu vista en los milagros, sino en el que hace los milagros. Ahora, la primera señal, como te dije, es una señal muy conocida. De hecho, es la excusa perfecta para muchas personas, ¿sí? Porque muchas personas dicen, no, pues es que Jesús
convirtió el agua en vino, así que el vino está bien entrarle. Jesús tomó o no tomó vino y empiezan con esto. Es una excusa perfecta, ¿sí? Pero entonces ya sabes a qué señal me refiero, ¿no? Me refiero a la señal de convertir el agua en vino. Y esto lo vemos en Juan capítulo 2, así que regrésate al capítulo 2 de Juan, verso 1 y 2, comenzamos, dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba presente, dice, y también fueron invitados Jesús y sus discípulos, ¿no? Otra vez, Juan dando muchos detalles porque da detalles para que fuentes externas confirmen que lo que está pasando ahí es verídico, es real, ¿no? Que no es un cuento, es historia realmente, ¿no? Y entonces María, la madre de Jesús, estaba ahí presente. Seguramente pudo haber desmentido lo que pasó ahí, ¿no? No solamente ella, también estaban los discípulos pudieron haber desmentido lo que pasó ahí, o Juan mismo pudo no haberlo escrito, o pudieron haber desmentido lo que Juan estaba escribiendo, ¿no? Y por alguna razón, María estaba ahí, ¿no? Quizá tenía algo que ver con la boda, como lo vamos a ver más adelante. Quizá conocía a las personas, yo no sé, o era la organizadora, no sé, ¿no? Pero Juan estaba ahí y déjame decirte que las bodas durante ese tiempo, en esa cultura, eran bodas que duraban una semana de fiesta, imagínate. O sea, fiesta, pachanga durante toda una semana. Eran eventos carísimos realmente. Y ve lo que ocurrió en ese momento. Durante la celebración, dice, se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino, dijo. Ahora imagínate esa escena, ¿sí? Está la boda, está en su apogeo. Imagina que tú eres el papá de la novia y de repente dicen, oye, ya no alcanzaron los platillos, se acabó la comida, ¿no? Esto es vergonzoso, esto es terrible realmente, ¿no? Pero lo que pasó es que se acabó el vino y tú sabes que la bebida en una boda, según los de allá afuera dicen que no te puedes divertir sin que esté la bebida de por medio, pero se acabó la bebida. Era un momento incómodo, vergonzoso para el anfitrión, para la gente que estaba ahí, ¿no? Y ve lo que dice Jesús cuando María le dice, se quedaron sin vino. Y él le dice, mujer, le dice. Ahora, hijos que están aquí, por favor, no le hablen así a su mamá, ¿sí? Cuando algo les dice y voltea y le digan mujer, no, por favor no le hablen así a su mamá, ¿no? En lugar de decir así en esa forma, no, en realidad la traducción es como que le dijo apreciada mujer, tú sabes, ¿no? Y le dice, mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. En otras palabras, mamá, yo vine a salvar al mundo, no vine a salvar bodas. ¿Sí? Ponle ahí, Jesús vino a salvar al mundo, ¿sí? No a salvar bodas, ¿sí? Jesús, yo creo, estaría pensando, esta no es la forma en que yo pensé darme a conocer al mundo, ¿no? Y mira lo que pasó. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga, dice ella, ¿no? Y entonces ella se va, o sea, ya no está ahí presente. Entonces, yo lo que sospecho es que quizá en alguna ocasión, no sé, es solo imaginación mía, en alguna ocasión se le acabó a lo mejor el pan ahí a María o la leche y le dijo Jesús, hey, mira, ya es tarde y va a estar complicado ir por leche, pan. Dijo, ¿no puedes hacer una de esas cosas que tú sabes hacer? Y que tengamos pan de repente. Mira, yo me volteo cuando lo hagas al cabo, ¿sí? No sé, la verdad, es broma, pero ella sabía de alguna manera que Jesús podía hacer algo. Y entonces ella se lo pide. Yo sé que puedes hacer algo, ¿no? Quizá te preguntes, ¿y por qué Juan escogió esta señal? Y no otra señal, quizá más profunda, más fuerte, sino esta señal a lo mejor hasta de que en una fiesta convertir agua en vino, algo hasta medio mundano, no sé cómo, pero quizá para ti, para mí no tenga significado eso, pero para los judíos sí tenía todo el significado del mundo, ¿no? Y la historia continúa y entonces dice, cerca de ahí había tinajas de piedra para agua, dice que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos.
Cada tinaja tenía una capacidad, dice, de entre 75 a 113 litros. Ahora, por esta razón, tú y yo sabemos quizá que esta familia era una familia acomodada, una familia apegada a las tradiciones, a la ley judía, que exigía de alguna manera que los judíos se lavaran las manos hasta los codos antes de hacer ciertas cosas para mantenerse ceremonialmente puros, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto, escúchame, es que esos jarrones eran un tipo de símbolo del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿sí? De alguna manera esos jarrones representaban tradiciones judías que Jesús había venido ahora a reemplazar, ¿sí? Quizá representaban ese sistema de sacrificios que era temporal y que Jesús ahora vino a sustituir cuando dio su vida por nosotros en la cruz como un sacrificio perfecto, ¿sí? Y suficiente además, ¿no? Para hacer tú y yo las paces con Dios, ¿no? Entonces fue brillante lo que hizo Jesús realmente, porque aprovecha ese momento para eso, ¿no? Y luego continúa, Jesús les dijo, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta arriba, dice. Me gusta como lo presenta un teólogo y comentarista bíblico llamado F.F. Bruce. Él dice, el agua provista para la purificación según la ley y tradición judía representa todo el orden antiguo de la ceremonia judía que Cristo reemplazaría con algo mucho mejor. Ahora, Juan está enfatizando que algo nuevo va a suceder, que algo nuevo está sucediendo. Y ese algo nuevo es la llegada de Jesús, ¿sí? Y entonces con esa llegada, con ese algo nuevo, las costumbres, los sacrificios ya no eran o ya no serían necesarios, ¿no? Porque pronto Jesús daría su vida a unos días después para purificar y limpiar del pecado, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, incluido a ti y a mí también, ¿no? Y entonces continúa Juan escribiendo, dice, entonces les dijo Jesús, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias, dice. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Y esto fue lo que le dijo. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, dice. O sea, ya cuando están todos hasta atrás, pues ya ni cuenta se van a dar, ¿no? Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, le dice. Ahora, lo que le está diciendo es magistral, ¿no? Le dice, mira, tú dejaste el mejor vino para el final. Dios también. Dios también estaba haciendo lo mismo de alguna manera, ¿no? Le dice, mira, tú estás guardando lo mejor para después. Así que de alguna manera, primero serviste a toda la gente el vino que no era tan bueno para después darles el mejor vino. Del mismo modo, escúchame bien, Dios estaba haciendo lo mismo. El sistema de sacrificio serviría de antesala, era previo para lo nuevo que vendría, para lo mejor que vendría. Jesús entonces usa esto para decirle al mundo entero, a las personas que estaban ahí en ese momento, aunque no lo entenderían en ese momento, algo nuevo y mejor ha llegado. Soy yo. Y déjame decirte algo, no había nada malo con lo que vino antes, ¿sí? Pero en otras palabras, esto era mucho mejor, ¿no? Y esto fue más que un milagro, esto fue una señal. Era una señal porque estaba apuntando a algo y estaba apuntando a alguien, en este caso Jesús, ¿no? Nadie lo entendía, como te dije, completamente hasta después, ¿no? Pero la historia termina de la siguiente manera. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, dice. Entonces me encanta este verso, dice, y sus discípulos ¿qué? Creyeron en él. Ponle ahí abajo, creyeron en él. En el griego esta palabra es poner su confianza.
En otras palabras, pusieron su confianza en Él. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué pusieron su confianza en Él? ¿Sí? No fue porque Jesús los reunió a todos y les dijo, miren muchachos, ustedes solo crean, ¿sí? Fe ciega, acéptenlo por fe. No fue así. La razón por la que ellos creyeron es porque había una razón para creer. Y esa razón para creer es que ellos vieron. Juan vio, ellos vieron, fueron testigos oculares, ¿sí? Y así es como termina esta historia. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y quiero hacer un paréntesis en este texto porque aunque pueda chocar para algunos, esto lo que nos está diciendo es que Jesús tenía hermanos. O sea, María tuvo algunos hijos después también, ¿no? Y si no hubiera sido así, entonces hubiera quedado solamente que se fue a Capernaum con su madre, con sus hermanos, incluyendo a los discípulos, pensando que le estaba diciendo hermanos, o si hubieran sido nada más discípulos y ya, pero separó ambas palabras, hermanos y discípulos. Ahora, cerrando este paréntesis, a diferencia de Juan, nuestra fe en Jesús no viene por ver, porque no estuvimos ahí, no fuimos testigos oculares, pero nuestra fe viene también por oír, por escuchar, como también magistralmente Pablo lo dice en otro tratado, en un libro que él escribió, ¿sí? Y no se nos pide a nosotros que solo creamos por creer, ¿sí? Porque tú y yo estamos invitados a creer lo que sucedió basándonos en el testimonio de las personas que estuvieron ahí, que fueron testigos oculares, ¿sí? Y Juan entonces, convencido totalmente de quién es Jesús, por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que experimentó, nos trae quizá el pasaje más famoso de toda la Biblia. Él dice, porque de tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo, que nos dio, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estaba convencido, ¿no? Y él dice de que la palabra se hizo carne, y él dice, esa palabra, o sea, Jesús dice, habitó entre nosotros, lo vimos, dice, y lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad, dice Juan. Y entonces Juan, si estuviera con nosotros, nos diría, hey, mira, yo documenté esta experiencia para poderla pasar, para poderla decir a ustedes, a las futuras generaciones, ¿sí? No solamente para que sepas lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, para nada, no, es más grande que eso todavía. El propósito que yo documenté estos eventos, que decidí registrarlos, es para que tú puedas creer como yo he creído, dice Juan. ¿Qué has creído, Juan? Que Jesús es quien dijo ser. Ponle ahí abajo, Jesús es quien dijo ser. Y no solamente eso, que Jesús hizo lo que Él dijo que haría. Ponle ahí abajo, Jesús hizo lo que Él dijo que haría. Y que creyendo en Él, entonces, puedas tener vida en su nombre. Una vida extraordinaria. Ponle ahí abajo, vida en abundancia. Esa es la que tenemos tú y yo cuando creemos en Jesús. Y déjame decirte algo, antes de que termine esta serie que me apasiona mucho, porque es muy teológica, nos muestra evidencia, exploraremos otras de las 7 señales de la cual Juan habla en su tratado. Aprenderemos mucho con tantas historias, conversaciones, con cosas nuevas que están ahí en este evangelio de Juan. Quisiera terminar este tiempo tomándome un tiempo para orar junto contigo. Gracias, Padre Celestial, por preservar este documento tan extraordinario y por preservarlo tanto tiempo de una manera impecable, intacto, lleno de evidencias. Señor, yo te pido que podamos descansar nuestra confianza en Jesucristo. Inquiétanos a los que estamos escuchando esta serie, viendo esta serie, inquiétanos a razonar nuestra fe, a no comportarnos como si la fe y la creencia estuvieran divorciadas de la razón, de la evidencia. Para nada. Nuestra fe debe estar basada en evidencia que tenemos en nuestras manos el día de hoy a través, por decirlo así, uno de los evangelios de Juan, ¿sí? Lo tenemos en nuestras manos a través de testigos oculares que estuvieron ahí.
Y yo te pido, Dios, que las próximas semanas, mientras avanzamos más en esta conversación, podamos desarrollar una certeza, una convicción profunda de que hemos creído lo que debimos haber creído. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos próximamente.